Las alarmas sonaron en toda la base colonial. La comandante Lisa Martin corrió por el pasillo metálico, con sus botas haciendo ruido en el suelo. No había dormido en 2 días. El enemigo estaba ganando y todos lo sabían. Los alienígenas Krell llevaban 3 semanas atacando. Sus naves llenaban el cielo sobre la colonia minera. Sus soldados cubrían el suelo como un mar de metal y garras en movimiento. Los humanos estaban perdiendo estrepitosamente. Cada día caían más sectores. Cada día regresaban con vida menos soldados. Lisa entró en la sala de mando. Las pantallas mostraban luces rojas de advertencia por todas partes. El teniente Jake Morris levantó la vista de su ordenador. Tenía el rostro pálido y cansado. «Comandante, tenemos un mensaje urgente del mando de la Tierra», dijo Jake. Su voz temblaba un poco. Lisa se acercó rápidamente. Introdujo su código de seguridad y leyó el mensaje en la pantalla. Abrió mucho los ojos, lo leyó de nuevo para asegurarse de que lo había entendido bien. «¿Qué nos están enviando?», preguntó en voz alta. «Una cápsula congelada, señora. Llegará en 20 minutos», respondió Jake. Abrió la información en su pantalla. Según este archivo, lleva más de 200 años almacenada en el espacio. Lisa sintió un frío escalofrío recorrer su cuerpo. Había oído las viejas historias cuando estaba en la escuela militar. A altas horas de la noche, los estudiantes susurraban sobre el programa Génesis, super soldados creados durante las primeras guerras de la exploración espacial humana. Guerreros tan poderosos y aterradores que el gobierno los puso a dormir para siempre cuando finalmente llegó la paz. «Prepara la enfermería para despertar a alguien del criosueño», ordenó Lisa. «Y busca al capitán Greg Hayes. Si vamos a despertar a uno de ellos, quiero que nuestro mejor médico esté allí». La nave de transporte llegó exactamente a tiempo. Atracó en la colonia con un suave golpe. La cápsula criogénica era enorme, de casi 2,5 metros de altura. El hielo cubría su superficie a pesar de que tenía escudos térmicos. Las señales de advertencia cubrían todos los lados en muchos idiomas. Todas decían lo mismo: peligroso, solo personal autorizado. No abrir sin permiso. La doctora Karen White observó cómo los soldados trasladaban la cápsula a la sala médica. Pasó un escáner por encima. La máquina pitó y mostró unos números. «Sus signos vitales son estables», dijo Karen, «pero sus patrones cerebrales son increíbles. Nunca había visto nada parecido en un humano». «¿Puedes despertarlo?», preguntó Lisa. Karen asintió lentamente. «Sí, la cápsula tiene un sistema de despertar de emergencia. Tardará unos 10 minutos una vez que lo pongamos en marcha». «Hazlo ahora», ordenó Lisa. La sala se llenó del sonido del aire al salir. Las máquinas zumbaban y pitaban. A través de la ventana transparente de la cápsula podían ver a un hombre. Parecía tener unos 30 años. Tenía el pelo corto y oscuro y un rostro fuerte. Sus brazos estaban cubiertos de cicatrices. Cada cicatriz era de una batalla librada en una guerra que la mayoría de las personas vivas solo conocían por los libros de historia. De repente, abrió los ojos. Eran agudos y claros, nada confusos. Todos los presentes en la sala retrocedieron sin querer. Esos ojos miraron a cada persona, estudiándola, evaluándola como amenaza o aliada en menos de un segundo. La puerta de la cápsula se abrió con un silbido. El hombre se incorporó con suavidad, como si solo hubiera dormido una noche, y no 2 siglos. Miró a su alrededor en la sala médica, fijándose en cada detalle. Los médicos y los soldados se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. «Informe de situación», dijo el hombre. Su voz era áspera pero fuerte. Lisa dio un paso adelante, obligándose a mantener la calma. «Sargento Drake, soy la comandante Lisa Martin, de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Ha estado en criosueño durante 217 años. Actualmente estamos siendo atacados por alienígenas hostiles llamados los Krell. Estamos perdiendo la guerra». El hombre, Kyle Drake, procesó rápidamente esta información. Su rostro no mostraba sorpresa ni conmoción. Habían pasado 200 años. Todos sus conocidos habían muerto. El mundo había cambiado por completo, pero nada de eso parecía importarle. «¿Cuántos enemigos?», preguntó.
Bajó las piernas de la camilla y se puso de pie. Sus músculos funcionaban perfectamente, incluso después de siglos de sueño. Estimamos que hay 40,000 soldados Krells en tierra, respondió Lisa. Tienen 200 naves en órbita sobre nosotros. Nuestra guarnición cuenta con 3,000 soldados y casi ninguna nave que nos ayude. Kyle asintió. Se dirigió a la pared donde se guardaban las armas. Los rifles parecían diferentes de lo que recordaba, más avanzados y elegantes. Pero un arma seguía siendo un arma. Cogió una y comprobó su peso. Necesito munición, mapas de la colonia y acceso a sus sistemas informáticos, dijo. Se volvió hacia el grupo de oficiales. Todos lo miraban con los ojos muy abiertos. Algunos parecían asombrados, otros asustados. Había visto esa mirada muchas veces antes. La doctora Karen White carraspeó nerviosamente. Sargento, acaba de despertar de 200 años de sueño criogénico. Necesita tiempo para recuperarse. Su cuerpo necesita adaptarse poco a poco. Doctora, fui diseñado para despertar y luchar inmediatamente. Kyle dijo, la recuperación está integrada en mis genes. Mi cuerpo se repara a sí mismo. Miró a la comandante Lisa. Me ha despertado porque está desesperada, porque lo ha intentado todo y no ha funcionado. Así que no perdamos el tiempo hablando. Lisa miró al capitán Greg Hayes. Él asintió ligeramente. Tomó una decisión. Jake, dale al sargento acceso a nuestra red táctica, ordenó Lisa. Greg, llévalo a la sala de armas. Sargento Drake, me informarás directamente a mí. Hizo una pausa y lo miró a los ojos. ¿De verdad puedes marcar la diferencia contra tantos enemigos? Kyle revisó el rifle que tenía en las manos, tiró del mecanismo de carga y escuchó cómo encajaba en su sitio. Luego sonrió levemente. Era la primera emoción que mostraba desde que se despertó. Comandante, fui diseñado para marcar la diferencia, dijo en voz baja. Muéstreme dónde está el enemigo. Lisa lo llevó a la sala de guerra. Los pasillos estaban llenos de soldados que corrían hacia sus posiciones defensivas. Las explosiones retumbaban en la distancia, sacudiendo el polvo del techo. La colonia estaba muriendo lentamente, sector por sector. En la sala de guerra reinaba el caos. Los oficiales se gritaban las coordenadas unos a otros. Las pantallas mostraban imágenes en directo de las batallas que se libraban en toda la colonia. Las luces rojas parpadeaban por todas partes, indicando las posiciones que habían caído en manos del enemigo. Kyle se situó frente a la pantalla holográfica principal. Sus ojos se movían rápidamente, absorbiendo una gran cantidad de información. Los Krell eran criaturas parecidas a insectos con caparazones duros que les servían de armadura. Se movían en grandes grupos, abrumando las posiciones humanas con su gran número. El capitán Hayes señaló zonas del mapa. Están presionando con fuerza aquí y aquí. Hace 2 horas perdimos el centro de comunicaciones del este. La planta de tratamiento de agua cayó esta mañana. Kyle estudió los patrones de movimiento del enemigo. Su cerebro mejorado procesaba la información más rápido que cualquier humano normal. Comenzó a ver el patrón bajo el caos. Los Krell no estaban atacando al azar. Estaban siendo controlados por algo coordinado por algún tipo de estructura de mando. ¿Dónde están los datos del satélite de largo alcance?, preguntó Kyle. Jake mostró imágenes del espacio. Son limitadas debido a las señales de interferencia, pero tenemos algunas imágenes. Kyle alejó el zoom del mapa. Miró más allá de la batalla inmediata, hacia las zonas donde los Krell estaban concentrando sus fuerzas. Allí, ocultas en el terreno rocoso a 20 kilómetros de la colonia, encontró lo que buscaba. Grandes estructuras biológicas pulsaban con una energía extraña. Esos son sus centros de mando, dijo Kyle, señalando las estructuras. Si los destruimos, el enjambre perderá la coordinación. Se confundirán y serán fáciles de derrotar. La comandante Lisa se inclinó hacia la pantalla. Hemos atacado esas estructuras muchas veces con artillería y ataques aéreos. Sus escudos absorben todo lo que les disparamos. Nada los atraviesa. No todo, dijo Kyle en voz baja. Su voz era tranquila pero segura. Solo necesito transporte hasta el centro de mando más cercano. Eso es un suicidio,
dijo el capitán Hayes en voz alta. Tendrías que cruzar 5 kilómetros de territorio enemigo, luego luchar contra los guardias que tengan y, de alguna manera, atravesar escudos que pueden resistir bombas orbitales. Kyle se volvió hacia el capitán. Hayes dio un paso atrás sin querer. La mirada de Kyle era fría y calculadora. No había miedo alguno en ella, solo certeza. Capitán, en mi época despejé bases enemigas fortificadas que fueron construidas para sobrevivir a las armas nucleares. Kyle dijo, he luchado en el espacio en aire venenoso y contra enemigos que aterrorizarían a su Krell. No estoy pidiendo un ejército, solo acérqueme al objetivo. Yo me encargaré del resto. Lisa tomó una decisión rápidamente. Teniente Morris, prepare un transporte sigiloso. Sargento Drake tiene 30 minutos para preparar el equipo. Hizo una pausa. Voy a enviar un escuadrón con usted para que le apoye. No quiero ningún escuadrón, interrumpió Kyle. Yo trabajo solo. Cuanta más gente, más posibilidades hay de que nos detecten. Yo me muevo más rápido solo. Esta no es la guerra de antes, sargento, dijo Lisa con firmeza. Ya no enviamos a la gente sola a misiones suicidas. Kyle la miró a los ojos sin pestañear. Comandante, no me ha despertado para que siga las reglas modernas. Me ha despertado porque las reglas modernas no funcionaban. Me ha despertado para ganar, así que déjeme hacer lo que estoy destinado a hacer. La sala quedó en silencio. Todos esperaban la respuesta de la comandante. Tras un largo momento, Lisa asintió. La sala de equipamiento está en el nivel 3, dijo. Tiene 25 minutos. No los desperdicie. Kyle asintió una vez y salió de la sala de guerra. Sus pasos resonaron en el pasillo mientras se alejaba. Los oficiales se miraron nerviosos. ¿Acabamos de cometer un terrible error?, preguntó Jake en voz baja. Lisa miró la pantalla táctica, donde los marcadores rojos del enemigo seguían avanzando. Pronto lo sabremos. O es nuestra salvación o acabamos de despertar a un monstruo del pasado. Se volvió hacia sus oficiales. Sea como sea, ya está hecho. Vuelvan a sus puestos. Todavía tenemos una colonia que defender. Kyle atravesó lentamente la sala de equipos. Sus manos recorrieron diferentes armas y piezas de armadura. Todo era más avanzado de lo que recordaba, pero los principios básicos eran los mismos. Los humanos seguían necesitando protección. Los humanos seguían necesitando armas para luchar. Eligió un traje de combate negro y plateado. El material le resultaba extraño al tacto, una especie de tejido sintético que era flexible y duro al mismo tiempo. Cuando se lo puso, se amoldó perfectamente a su cuerpo. El traje se conectó con los implantes de su columna vertebral y su cerebro. La información comenzó a fluir hacia su visión. Recuento de municiones, detección de amenazas, datos ambientales. Se sintió como si hubiera vuelto a casa. Esa armadura es un prototipo, dijo una voz detrás de él. Kyle se volvió y vio al capitán Greg Hayes de pie en la puerta. Cuesta más que toda esta base. Tiene blindaje adaptativo, camuflaje óptico y mejora de la fuerza. Bien, dijo Kyle simplemente. Cogió varios cargadores de munición y los sujetó a su cinturón. Luego seleccionó 3 tipos diferentes de granadas. Habían establecido posiciones defensivas con armas pesadas, piezas de artillería que podían derribar aviones y armas antipersonales que podían destrozar a la infantería. Esto iba a ser difícil. Kyle activó su sistema de comunicación. Comandante Martin, aquí Drake. Tengo visual del primer objetivo. Recibido, sargento. La voz de Lisa llegó a través de su auricular. ¿Cuál es su evaluación? Defensas pesadas, aproximadamente 200 hostiles, escudos de energía alrededor de la estructura principal. Voy a necesitar una distracción. Hubo una pausa, entonces Lisa dijo, ¿qué tipo de distracción? Un ataque de artillería en el lado más alejado del nodo. No es necesario que impacte en nada, solo tiene que ser ruidoso y llamar su atención. Entendido. A la espera. Kyle esperó, observando a los guardias abajo. Se movían de forma organizada, bien entrenados y alertas. No iba a ser fácil. Pero, de nuevo, nada que mereciera la pena lo era. Ataque de artillería en 30 segundos, anunció Lisa. Kyle se preparó. Comprobó su rifle,
sus granadas, su cuchillo, todo estaba en su sitio. Su ritmo cardíaco era lento y constante. Su respiración era tranquila. Para esto había sido diseñado. Este era su propósito. El cielo se iluminó con fuego. Los proyectiles de artillería silbaron sobre sus cabezas y explotaron al otro lado del nodo de mando. Los Krell reaccionaron de inmediato, apuntando sus armas hacia las explosiones. Las alarmas sonaron en todas sus posiciones. Kyle se movió. Bajó rápidamente de la cresta, corriendo directamente hacia los confundidos sordos. Kyle se movió por el oscuro paisaje como un animal cazador. El camuflaje de su armadura lo mantenía casi invisible en la noche. Detrás de él, las ruinas del primer nodo de mando aún ardían, enviando un espeso humo al cielo. Delante, a 3 kilómetros de distancia, el segundo nodo pulsaba con su extraña luz alienígena. Los Krell ahora lo cazaban activamente. Podía ver grupos de búsqueda moviéndose en cuadrículas organizadas, tratando de encontrar al humano que había destruido su estructura de mando. Pero Kyle tenía 200 años de experiencia en combate codificados en su memoria genética. Sabía cómo ser invisible cuando era necesario. Encontró un pequeño cañón y se movió a través de él, manteniéndose agachado. Sus sensores detectaron movimiento arriba, en la cresta. Una patrulla Kill, 6 soldados moviéndose con cuidado. Ahora eran más cautelosos, conscientes de que había algo peligroso allí fuera. Kyle sonrió con tristeza. Bien, el miedo hacía que los enemigos cometieran errores. Mientras se movía, el ordenador táctico de Kyle pintó un cuadro del campo de batalla. La destrucción del primer nodo de mando había causado el caos en el sector sur. Las unidades Krell ahora luchaban entre sí. Los instintos territoriales prevalecían sobre su disciplina militar. Los humanos de ese sector avanzaban, recuperando el terreno perdido. Pero los otros 4 nodos seguían operativos, coordinando la mayor parte de las fuerzas Krell. Kyle tenía que moverse más rápido. Aumentó el ritmo, dejando que sus músculos mejorados lo llevaran por el terreno accidentado a una velocidad que agotaría a un humano normal en cuestión de minutos. El segundo nodo de mando estaba situado en una zona más abierta, lo que dificultaba acercarse sin ser visto. Kyle lo estudió desde 1 kilómetro de distancia, con la mira de su rifle proporcionándole una visión clara. Este nodo era más pequeño que el primero, pero estaba más fuertemente custodiado. Los Krell habían aprendido de la primera ofensiva. Ahora estaban preparados. Comandante Martin, yo también tengo contacto visual con el objetivo, informó Kyle. Entendido, sargento. Tenga en cuenta que la actividad enemiga ha aumentado significativamente en su zona. Le están buscando activamente. Lo sé, dijo Kyle. Puedo verlos. Solicito otro ataque de artillería. Igual que antes. Negativo, sargento. Las baterías de artillería tienen poca munición. Tenemos que conservarla para operaciones defensivas. Kyle se quedó en silencio un momento, calculando. Sin una distracción, tendría que luchar contra todos los guardias para llegar al nodo. Le llevaría más tiempo y consumiría más munición, pero aún así era posible. Entendido. Me adaptaré. Drake fuera. Rodeó el nodo buscando el punto más débil de sus defensas. Los Krell habían establecido campos de fuego entrelazados. Cada posición cubría a las demás. Un trabajo profesional. Pero toda defensa tiene un punto débil. Solo había que encontrarlo. Allí, en el lado este, había un pequeño hueco entre 2 puestos de guardia. No era mucho, tal vez 20 metros, pero era suficiente. Kyle se colocó en posición, esperando el momento adecuado. Las patrullas de guardia se movían siguiendo patrones predecibles. Kyle calculó el tiempo en su cabeza, contando los segundos entre cada pasada. 30 segundos entre patrullas. Tendría que moverse rápido. Cuando pasó la siguiente patrulla, Shield echó a correr. El camuflaje de su armadura lo hacía casi imposible de ver, solo un destello en la oscuridad. Cruzó el hueco en 12 segundos y se lanzó detrás de un montón de rocas justo cuando pasaba la siguiente patrulla. Ahora estaba dentro de su perímetro. El centro de mando estaba a solo 200 metros. Entre él y el objetivo había docenas de soldados Krell, armas pesadas y equipos de detección.
Kyle comprobó su munición. Había utilizado alrededor del 30% en el primer ataque. Aún le quedaba mucha. Sacó una granada térmica y la lanzó hacia el grupo de guardias más cercano. El dispositivo explotó con una ráfaga de calor intenso, lo suficientemente caliente como para derretir la armadura Krell. Los alienígenas se dispersaron, haciendo clic en pánico. Las alarmas sonaron por toda la base. Kyle no esperó. Se movió mientras ellos estaban confundidos. Su rifle disparaba en ráfagas controladas. Los reflejos mejorados gracias a sus modificaciones genéticas lo hacían más rápido que cualquier humano normal. Podía procesar información y reaccionar en milisegundos. Un soldado Krell levantó su rifle de plasma hacia Kyle. Le disparó 2 veces en la cabeza antes de que pudiera disparar. Otro se le acercó por un lado con sus 4 brazos extendidos. El cuchillo de Kyle encontró su garganta. Un tercero intentó golpearlo con un pesado garrote. Kyle atrapó el arma, se la quitó al alienígena y la utilizó para aplastarle el cráneo. Llegaban más enemigos. Kyle podía oírlos chillar y chasquear, organizando un contraataque. Tenía unos 30 segundos antes de que lo abrumaran con su número. Tenía que llegar al nodo ahora mismo. Kyle activó el refuerzo del escudo de su armadura, drenando energía de otros sistemas para maximizar su protección. Luego corrió directamente hacia el nodo de mando, ignorando el fuego de plasma que golpeaba sus escudos. Las barreras de energía aguantaron, absorbiendo los ataques. Llegó a la base del nodo y comenzó a colocar explosivos. Sus manos se movían rápidamente, colocando cada carga en la posición exacta para maximizar el daño estructural. Detrás de él, los soldados Krell se estaban formando para un asalto masivo. Se colocó la última carga. Kyle se giró y disparó su rifle en un amplio arco, obligando a los Krell a ponerse a cubierto. Luego lanzó su última granada EMP al generador del escudo. Este murió con una lluvia de chispas. Kyle corrió. El fuego de plasma lo persiguió, quemando el suelo donde había estado parado. Sus escudos estaban fallando, cayendo al 20%. Si recibía otro impacto directo, penetraría su armadura. Se zambulló detrás de una formación rocosa justo cuando detonaron los explosivos. El segundo nodo de mando se derrumbó, su estructura biológica desgarrándose desde dentro. El grito psíquico del nodo moribundo resonó en todo el campo de batalla, más sentido que oído. Objetivo 2 destruido, informó Kyle, respirando con dificultad. Los sistemas médicos de su armadura mostraban un ritmo cardíaco elevado y tensión muscular. Incluso su cuerpo mejorado tenía límites. Había destruido 2 nodos en menos de una hora. Quedaban 3 más. Sargento, sus signos vitales muestran estrés. La voz de la doctora Karen White llegó a través de la comunicación. Ella lo estaba monitoreando desde la enfermería. Necesita descansar. No hay tiempo, dijo Kyle. Se puso de pie y comenzó a moverse hacia el tercer nodo. Los Krell se adaptarán. Cuanto más espero, más difícil se vuelve. La comandante Lisa se comunicó. Sargento, la doctora tiene razón. Incluso los supersoldados necesitan descansar. Ya ha hecho más de lo que esperábamos. Vuelva a la base. Podemos planear un asalto más grande con todo el apoyo militar. Kyle siguió avanzando, con las piernas llevándolo hacia el siguiente objetivo. Comandante, con todo respeto, para cuando organicen un asalto adecuado, los Krell habrán reforzado todos los nodos restantes. La única ventaja que tengo ahora mismo es la velocidad y la sorpresa. No voy a detenerme. Oyó a Lisa suspirar por la radio. Entendido, sargento. Estamos enviando toda la información disponible a su ordenador táctico. Y Drake, intenta no morir ahí fuera. Acabamos de despertarte. Haré todo lo posible, comandante. Kyle habló por primera vez desde que comenzó la batalla. Había algo parecido al humor en su voz. El viaje hasta el tercer nodo llevó más tiempo. Los Krell habían inundado la zona con patrullas. Kyle tuvo que moverse con cuidado, evitando ser detectado. Varias veces tuvo que esconderse mientras grandes grupos de alienígenas pasaban a pocos metros de su posición. Su ordenador táctico mostraba que la situación de la colonia estaba mejorando. Con 2 nodos de mando destruidos, grandes secciones del ejército Krell
estaban desorganizadas. Las fuerzas humanas avanzaban, recuperando el territorio que habían perdido. Pero los tres nodos restantes estaban coordinando un contraataque. Si Kyle no los destruía pronto, los humanos podrían perder su impulso. El tercer nodo de mando era el más fuertemente defendido hasta el momento. Se encontraba en el centro de un campamento militar Krell, rodeado por cientos de soldados y armas pesadas. Kyle contó al menos 5 cañones antiaéreos, docenas de torretas automáticas y unidades blindadas móviles. Esta iba a ser su lucha más difícil hasta el momento. Necesitaba un plan. Un asalto directo no funcionaría esta vez. Había demasiados enemigos, demasiadas armas. Lo matarían antes de llegar a la mitad del camino hacia el nodo. Kyle estudió la disposición del campamento a través de su visor. El nodo obtenía energía de fuentes subterráneas. Podía ver los cables de energía que iban desde el nodo hasta varias estaciones generadoras alrededor del perímetro. Si destruía los generadores, los escudos del nodo fallarían. Entonces podría atacarlo con fuego de largo alcance. Era arriesgado. Significaba múltiples objetivos en lugar de uno solo. Pero era la única manera. Kyle rodeó el campamento hasta llegar al lado oeste, donde se encontraba el primer generador. Era un objetivo más pequeño, custodiado solo por una docena de Krell, más manejable. Esperó a que pasara una patrulla y luego se movió rápidamente. Su cuchillo acabó con el primer guardia en silencio. El segundo se giró y lo vio, abriendo la boca para dar la alarma. La mano de Kyle se disparó, aplastándole la garganta antes de que pudiera emitir ningún sonido. Los otros guardias reaccionaron, pero para entonces Kyle ya estaba entre ellos. Su cuchillo brilló en la oscuridad. En 15 segundos, los 12 guardias estaban muertos. Kyle colocó explosivos en el generador y se dirigió al siguiente. El generador oriental estaba más expuesto. Kyle tuvo que cruzar un terreno abierto para llegar hasta él. Activó su camuflaje al máximo, agotando las reservas de energía de su armadura. El efecto de brillo era más fuerte, lo que le hacía casi invisible incluso bajo los focos del campamento. Esta vez se movió lentamente, con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco que pudiera delatarle. Un soldado Krell pasó junto a él, tan cerca que Kyle pudo oler el extraño aroma químico del alienígena. Nunca supo que él estaba allí. El generador estaba custodiado por un equipo de armas pesadas. Kyle sacó su última granada, una de fragmentación. La lanzó al centro del grupo y se lanzó a cubrirse. La explosión destrozó a los Krell, cuyas armaduras no les protegían contra la metralla a corta distancia. Las alarmas comenzaron a sonar por todo el campamento. Kyle se apoyó contra una roca y revisó su equipo. Su armadura estaba dañada en 3 lugares. Los sistemas de autorreparación trabajaban lentamente para arreglar las brechas. Le dolía el hombro izquierdo, donde le había alcanzado el rayo de plasma. No era grave, pero resultaba molesto. Había utilizado el 60% de su munición. Le quedaban 2 granadas, el cuchillo seguía afilado, y lo que era más importante, estaba cansado. No era el tipo de cansancio que sentían los humanos normales después de correr durante unas horas. Era algo más profundo. Era el cansancio que provocaba llevar un cuerpo mejorado al límite absoluto. Sus modificaciones genéticas podían hacer cosas increíbles, pero no podían ignorar por completo las leyes de la física. Los músculos necesitaban descansar. Los nervios necesitaban tiempo para recuperarse, pero aún le quedaban 2 objetivos más por destruir. El descanso tendría que esperar. Kyle sacó su mapa táctico. El cuarto nodo de mando estaba a 6 kilómetros al noreste, situado en una zona elevada con vistas a un valle. El quinto y último nodo estaba 8 kilómetros más allá, oculto en un sistema de cañones. Juntos, estos 2 nodos coordinaban el asalto principal de los Krell a la colonia. Sargento Drake, aquí el comandante Martin. La voz de Lisa llegó a través de su auricular. Estamos viendo un importante movimiento enemigo en su dirección. Saben lo que está haciendo ahora. Están enviando todo lo que tienen para detenerlo. Kyle miró sus sensores de movimiento. Ella tenía razón. Las unidades Krell convergían en su posición desde múltiples direcciones,
Intentaban atraparlo, inmovilizarlo el tiempo suficiente para que sus armas pesadas acabaran con él. Entendido, dijo Kyle. Me dirijo al objetivo 4 ahora mismo. Sargento, tenga cuidado. Ese nodo está situado en un terreno elevado con excelentes líneas de visión. Casi no hay cobertura para la aproximación final. Es una zona mortal. Lo sé, dijo Kyle. Comenzó a moverse, obligando a sus piernas cansadas a llevarlo hacia adelante. Pero también es su posición defensiva más fuerte, lo que significa que probablemente sea el nodo más importante. Elimínalo y su coordinación se desmoronará por completo. Se movió hacia el noreste, utilizando cada depresión y formación rocosa como cobertura. Las partidas de búsqueda de los Krell se acercaban. Podía oír sus comunicaciones, el sonido de cientos de alienígenas moviéndose en la oscuridad, buscándolo. 2 veces tuvo que esconderse cuando grandes grupos pasaron cerca. Una vez estuvo a punto de ser descubierto cuando un soldado Krell pisó su mano mientras yacía boca abajo en una zanja poco profunda. El alienígena nunca miró hacia abajo. El camuflaje y la inmovilidad absoluta de Kyle lo salvaron. Después de 1 hora de movimiento cuidadoso, llegó al valle debajo del cuarto nodo. Lisa tenía razón. La elevación del terreno proporcionaba a los Krell un campo de tiro perfecto. No había rocas lo suficientemente grandes como para cubrirse, ni depresiones lo suficientemente profundas como para esconderse. Solo terreno abierto que se inclinaba hacia arriba durante 500 metros hasta donde se encontraba el nodo de mando, como un tumor maligno. Kyle estudió las defensas a través de su visor. Los Krell habían aprendido de sus ataques anteriores. Habían establecido múltiples líneas defensivas, cada una capaz de apoyar a las demás. Las armas pesadas cubrían todos los accesos. Unidades de blindaje móvil patrullaban el perímetro y habían traído unidades aéreas, criaturas voladoras que sobrevolaban el nodo como buitres mecánicos. Esto iba a requerir un enfoque diferente. Kyle no podía atravesar todas esas defensas. Necesitaba hacer que ellos vinieran a él. Activó su comunicador. Comandante, necesito su artillería ahora mismo. Todo lo que pueda, apunte a la base de la colina debajo del cuarto nodo. Hubo una pausa. Sargento, eso revelará nuestras posiciones de fuego al enemigo. Contrarrestarán nuestra artillería en cuestión de minutos. Lo sé, dijo Kyle, pero necesito la distracción. Y necesito que piensen que están lanzando un ataque total. Otra pausa. Entonces Lisa dijo, entendido. Ataque de artillería en 2 minutos. Le daremos todo lo que nos queda. Kyle se desplazó al lado este del valle y encontró una posición entre unas rocas. No era una buena cobertura, pero tendría que servir. Comprobó su rifle. Le quedaba un 40% de munición. Tendría que aprovechar cada disparo. El ataque de artillería comenzó justo a tiempo. Los proyectiles silbaron por encima de sus cabezas y explotaron en la ladera. Las defensas Krell se iluminaron al responder al fuego. Su propia artillería buscaba las baterías humanas. Las trazas llenaron el cielo. Las explosiones florecían como flores mortíferas. Al amparo de este caos, Kyle no subió la colina hacia el nodo, sino que rodeó el lado norte, donde las defensas eran más débiles debido al terreno. Los Krell se centraban en el duelo de artillería. No esperaban un asalto de infantería desde una dirección diferente. Kyle trepó rápidamente. Su fuerza mejorada le permitía escalar la empinada ladera norte. El camuflaje de su armadura lo mantenía oculto de las unidades aéreas. Cuando llegó a la cima de la cresta, se encontraba detrás de las líneas defensivas de los Krell. El nodo de mando estaba a 200 metros de distancia. Entre él y el nodo había unos 30 guardias, todos concentrados en el valle donde caía la artillería. Kyle respiró hondo y comenzó su asalto. El primer guardia murió sin saber que Kyle estaba allí. El segundo se giró al oír el ruido y recibió una bala entre sus ojos compuestos. El tercero logró dar la alarma antes de que el cuchillo de Kyle le atravesara la garganta. Ahora los Krell sabían que estaba allí. Se alejaron del valle tratando de reorganizar su defensa, pero Kyle ya se movía entre ellos como un fantasma. Su rifle ladró. Su cuchillo brilló. Sus puños rompieron exoesqueletos con fuerza mejorada. Un soldado Krell
Lo atacó con los 4 brazos extendidos. Kyle se desvió hacia la izquierda, dejando que el impulso del alienígena lo llevara más allá de él, y luego le disparó por la espalda. Otro intentó golpearlo con un cañón de plasma. Kyle apartó el arma de una patada y aplastó la cabeza del Krell con su bota blindada. Las unidades aéreas se lanzaron hacia él, escupiendo fuego con sus armas. Kyle se tiró al suelo mientras los rayos de plasma abrazaban el terreno donde había estado. Rodó, se levantó con su rifle y disparó 3 tiros rápidos. 2 de los voladores explotaron. El tercero se desvió, dejando una estela de humo. Venían más guardias. Kyle podía verlos salir en masa de las líneas defensivas de abajo. Docenas de ellos, tal vez cientos. Había atravesado sus defensas, pero ahora estaba atrapado. La única salida era avanzar entre ellos. Kyle corrió hacia el nodo de mando, disparando mientras se movía. Su contador de munición bajaba constantemente. 30%, 20%. Los escudos de su armadura estaban fallando bajo el fuego concentrado. Las alertas de advertencia parpadearon en su visión. Un rayo de plasma le alcanzó en la pierna, quemando la armadura dañada. El dolor atravesó su sistema nervioso, pero Kyle siguió corriendo. Otro le alcanzó en la espalda, haciéndole girar. Cayó, rodó y se levantó disparando. 10% de munición. El nodo de mando estaba a 50 metros. Los soldados Krell se acercaban por todos lados. Kyle sacó su penúltima granada y la lanzó al grupo más grande. La explosión le dio unos segundos. Llegó al nodo y golpeó la superficie con cargas explosivas. No se molestó en colocarlas con cuidado. No había tiempo para la precisión. Los Krell estaban justo detrás de él, con las armas en alto. Kyle armó las cargas y corrió. Un soldado Krell lo derribó por detrás, envolviéndolo con sus 4 brazos. Cayeron juntos, rodando por la pendiente. Kyle se liberó y le rompió el cuello al alienígena. Se puso en pie a toda prisa y siguió corriendo. Las cargas detonaron. El cuarto nodo de mando se hizo pedazos en una enorme explosión. Trozos de material biológico llovieron por toda la ladera. La reacción psíquica aturdió a todos los Krell de la zona, haciéndoles tropezar y caer. Kyle aprovechó la confusión para escapar. Corrió a medias, tropezando por la ladera norte, con la pierna dañada apenas soportando su peso. Los sistemas médicos de su armadura bombeaban estermos de emergencia a su torrente sanguíneo, manteniéndolo consciente y en movimiento. Objetivo 4 destruido, informó. Su voz estaba ahora tensa, mostrando el dolor que sentía. Quedaba un objetivo. Sargento, sus signos vitales son críticos, dijo la doctora Karen con urgencia. Su armadura está fallando. Ha sufrido heridas graves. Necesita atención médica inmediata. Después del último nodo, dijo Kyle, encontró una pequeña cueva y se arrastró hasta ella, desplomándose contra la pared del fondo. Solo necesito un minuto para recuperar el aliento. Su pantalla táctica mostraba el efecto de la destrucción de los 4 nodos. El ejército Krell se estaba desmoronando. Las unidades luchaban entre sí. La coordinación se había roto casi por completo. Las fuerzas humanas avanzaban por todos los sectores, poniendo en fuga a los confundidos alienígenas. Pero el quinto nodo seguía activo, y mientras existiera, los Krell podían volver a establecer el control. Kyle tenía que destruirlo. Tenía que terminar la misión. Se concedió 5 minutos de descanso. Los sistemas médicos de su armadura trabajaban frenéticamente para estabilizar sus heridas. La herida de la pierna dejó de sangrar. Las quemaduras de la espalda se trataron con piel sintética. Los estimulantes lo mantuvieron alerta a pesar del agotamiento. Cuando pasaron los 5 minutos, Kyle se obligó a ponerse de pie. La pierna le dolía, pero aguantó su peso. Comprobó el equipo que le quedaba. Un 5% de munición, una granada y su cuchillo. Tendría que ser suficiente. El viaje hasta el quinto nodo duró 2 horas. Kyle se movía ahora lentamente. Sus heridas le hacían menos ágil. Tuvo que parar varias veces para descansar. Su fisiología mejorada era increíble, pero tenía límites. Se estaba acercando rápidamente a esos límites. El quinto nodo de mando estaba oculto en un profundo cañón,
protegido por el propio terreno. Los Krell habían elegido cuidadosamente esta ubicación. Era difícil atacarla con artillería o poder aéreo. Cualquier asalto tendría que realizarse a través de estrechos pasajes que podían defenderse fácilmente. Pero los Krell no habían contado con alguien como Kyle, alguien que había luchado en condiciones peores y en situaciones más peligrosas, alguien que simplemente no se detendría hasta completar la misión. Kyle se paró al borde del cañón y miró hacia abajo, al objetivo final. Este era el último obstáculo. Si destruía este nodo, la guerra terminaría. Si fallaba, su sacrificio no significaría nada. Comenzó a escalar. Kyle se movió entre las fuerzas de los Krell como una tormenta de violencia. Su rifle disparó la última munición en ráfagas controladas. Cada disparo fue perfectamente colocado. Cuando el arma se quedó sin munición, la lanzó al soldado alienígena más cercano. El pesado metal golpeó con tanta fuerza que agrietó la armadura de Keaton. Entonces sacó su cuchillo. La hoja seguía afilada a pesar de las horas de combate. Kyle la utilizó con precisión letal, encontrando los puntos débiles de la anatomía Krell que había aprendido durante la noche. Bajo el brazo, donde el exoesqueleto era más delgado, detrás de la cabeza, donde el grupo de nervios se conectaba a través de los ojos compuestos con el cerebro, un soldado Krell le golpeó en la cabeza con un pesado garrote. Kyle se agachó para esquivarlo, clavó su cuchillo en el estómago del alienígena y lo desgarró hacia arriba. La sangre verde salpicó su armadura dañada. Sacó el cuchillo y siguió avanzando. Su pierna izquierda apenas funcionaba. La herida de plasma había dañado el músculo y el tendón. El sistema médico de su armadura había hecho lo que pudo, pero Kyle seguía adelante gracias a su fuerza de voluntad. Cada paso le recorría el sistema nervioso. Lo ignoró. El dolor era temporal. La misión lo era todo. Un rayo de plasma le alcanzó el pecho, rompiendo por fin sus escudos defectuosos. El impacto lo lanzó hacia atrás. Golpeó el suelo con fuerza. El aire salió de sus pulmones. Por un momento, su visión se oscureció. «Levántate», le gritaba su entrenamiento. «Si te quedas ahí, morirás. Levántate». Kyle se obligó a ponerse en pie. Su armadura pectoral estaba ennegrecida y agrietada, pero la capa interior había aguantado. Aún podía respirar, moverse, luchar. El nodo de mando estaba a 50 metros. Entre él y el nodo había al menos 100 soldados Krell. Habían formado un muro defensivo. Sus armas apuntaban hacia él. Sabían lo que intentaba hacer. No le dejarían llegar al nodo. Kyle miró su última granada. Luego miró las paredes del cañón que se elevaban a ambos lados. Una idea se formó en su mente mejorada. Una idea loca, peligrosa, probablemente suicida, perfecta. Corrió hacia la pared izquierda del cañón, cojeando mucho, pero aún así moviéndose rápido. Los Krell se volvieron para seguirlo, disparando sus armas. Los rayos de plasma impactaron en el suelo a su alrededor. Uno le rozó el hombro. Otro le dio en la pierna dañada, haciendo que se doblara. Cayó, rodó y siguió moviéndose. Kyle llegó a la pared del cañón y comenzó a escalarla. Su fuerza mejorada le permitió escalar la pared rocosa vertical a pesar de sus heridas. Los Krell le dispararon, pero el ángulo les dificultaba la tarea. Subió más alto, 20 metros, 30 metros. Luego se detuvo y miró hacia abajo, a la masa de soldados Krell que había debajo. Ahora estaban todos agrupados, mirándolo, exactamente lo que él esperaba. Kyle sacó su última granada y la activó. Pero en lugar de lanzarla contra los alienígenas, la lanzó contra la pared del cañón que había sobre ellos. La explosión provocó un desprendimiento de rocas. Toneladas de piedras sueltas cayeron sobre los defensores Krell. Los alienígenas gritaron y se dispersaron. Muchos quedaron aplastados bajo las rocas que caían. Otros quedaron atrapados o heridos. La línea defensiva se rompió en medio del caos. Kyle se dejó caer desde la pared, cayendo 20 metros y aterrizando con fuerza. Su pierna dañada se dio por completo. Algo se rompió. Sintió cómo los huesos se rozaban entre sí. El dolor era increíble, abrumador. Su visión se volvió gris. Los tallos de su armadura se activaron a la máxima dosis.
Los químicos inundaron su sistema, bloqueando los receptores del dolor y obligando a su cuerpo a seguir funcionando más allá de los límites normales. Su visión se aclaró. Ya no sentía la pierna izquierda. No sabía si todavía estaba unida al cuerpo. No importaba. Kyle se arrastró. Sus manos se aferraron al suelo, tirando de su cuerpo hacia adelante. A su alrededor, los soldados Krell se estaban recuperando del desprendimiento de rocas. Algunos se acercaban a él con las armas en alto. Se le acababa el tiempo. El nodo de mando estaba a 10 metros. Kyle metió la mano en el cinturón y sacó su último juego de cargas explosivas. Ahora le temblaban las manos y le fallaba el control motor fino. Manipuló torpemente el mecanismo de armado. Un soldado Krell se cernió sobre él, levantando una pesada espada para golpearlo. Kyle lo miró con la cara cubierta de suciedad y sangre. El alienígena dudó solo un segundo, tal vez confundido por la negativa del humano a morir. Ese segundo fue suficiente. Kyle armó las cargas y las lanzó con sus últimas fuerzas. Volaron por el aire y se clavaron en la base del nodo de mando. El soldado Krell bajó su espada. Kyle atrapó el arma con ambas manos. Sus músculos mejorados se tensaron, y las venas se le marcaron en los brazos. Sostuvo la espada a pocos centímetros de su cara, con todo el cuerpo temblando por el esfuerzo. «Todavía no», gruñó entre dientes. «Primero la misión». Giró el cuerpo y lanzó al soldado Krell lejos de él. Luego activó el detonador. La explosión fue enorme. El quinto nodo de mando se rompió desde dentro. Su estructura biológica se desintegró. La onda expansiva derribó a Kyle. Trozos del nodo llovieron sobre el cañón. El grito psíquico de muerte de la estructura resonó en todas las mentes Krell del planeta. Kyle yacía boca arriba, mirando al cielo. El sol estaba saliendo, pintando las paredes del cañón de un rojo dorado. Precioso. No se había dado cuenta de lo bonito que era este planeta. Estaba demasiado ocupado luchando como para apreciarlo. «Comandante Martin», dijo en voz baja, tranquilo. «Aquí el sargento Drake. Objetivo final destruido. Misión completada». Durante un momento, solo se oyó estática. Luego, la voz de Lisa se escuchó cargada de emoción. «Confirmado, sargento. Los 5 nodos de mando están destruidos. La flota Krill está saliendo de órbita. Las fuerzas terrestres están en plena retirada. El asedio ha terminado. Lo han conseguido». Kyle cerró los ojos. «Bien, eso es bueno. Sargento, aguante. Estamos enviando una evacuación médica a su posición. No nos muera ahora». «Lo intentaré, comandante», dijo Kyle. Su voz se debilitaba, pero mis sistemas de blindaje muestran múltiples fallos críticos. «No sé si podré esperar tanto tiempo». «Podrás y lo harás», ordenó Lisa. «Es una orden, sargento. No se le permite morir». Kyle casi se echó a reír, pero solo le salió una tos. La sangre le manchaba los labios, lesiones internas. Entonces, su capacidad de curación mejorada solo podía hacer hasta cierto punto. «Haré todo lo posible, señora». A su alrededor, los soldados Krell supervivientes huían. Sin su estructura de mando, su inteligencia colectiva se había derrumbado por completo. Ahora no eran más que animales, asustados y confundidos, que corrían de vuelta a sus naves. Kyle oyó el sonido de aviones humanos acercándose. Probablemente eran naves rápidas que venían a asegurar el cañón. Esperaba que llegaran a tiempo. No había sobrevivido 200 años de sueño criogénico para morir en un cañón de un planeta lejano. Su visión se estaba desvaneciendo de nuevo. Los estiradores estaban perdiendo efecto y su cuerpo finalmente estaba cediendo al daño acumulado. Lo había llevado más allá de todos los límites razonables. Incluso las mejoras del programa Genesis tenían su punto de ruptura. «Aguanta, Kyle». La voz de la doctora Karen atravesó su calma. Había pasado a utilizar su nombre de pila, lo que significaba que estaba muy preocupada. «El transporte médico está a 3 minutos. Quédate con nosotros». «Lo intento», murmuró Kyle. «Pero estoy muy cansado, doctora. Más cansado de lo que nunca he estado». «Lo sé, pero pronto podrás descansar». «Solo 3 minutos más». 3 minutos. Kyle intentó contarlos en su cabeza, pero los números se le mezclaban.
¿Estaba en el minuto 2 o había vuelto al principio? El tiempo se sentía extraño, se estiraba y se comprimía. Oía voces, voces humanas, que hablaban rápidamente en tonos urgentes. Unas manos lo tocaban, comprobando sus heridas. Alguien estaba cortando su armadura dañada. El transporte médico había llegado. Múltiples quemaduras por plasma, fractura compuesta del fémur izquierdo, posible hemorragia interna, dijo alguien. Un médico leía sus heridas como si fuera una lista de la compra. ¿Cómo es posible que siga consciente? Porque no es normal. Otra voz respondió. Es del programa Génesis. Su cuerpo no funciona como el nuestro. Lo subieron a una camilla. Kyle abrió los ojos y vio los rostros del equipo médico que lo miraba. Parecían muy jóvenes, o tal vez él era muy viejo, 217 años, técnicamente, un antiguo guerrero de una época olvidada. El transporte despegó, llevándolo de vuelta a la colonia. A través de la ventana, Kyle podía ver el cañón alejándose debajo. Podía ver las ruinas del nodo de mando, los cuerpos dispersos de los soldados Krell, la evidencia de su batalla final. Estamos recibiendo informes de todos los sectores, dijo alguien. Los Krell están evacuando. Están cargando sus naves y abandonando el sistema. La guerra ha terminado realmente. Kyle cerró los ojos y se dejó llevar. Había cumplido con su deber, completado su misión, salvado vidas. Eso era suficiente. Para eso había sido creado. Cuando despertó, estaba en la enfermería. Luces brillantes, paredes blancas y limpias, olor a antiséptico. La doctora Karen White estaba inclinada sobre él, comprobando los monitores. Cuando vio que abría los ojos, sonrió. Bienvenido, sargento. Ha estado inconsciente durante 18 horas. Kyle intentó hablar, pero tenía la garganta demasiado seca. Karen le acercó un vaso de agua a los labios. Bebió con gratitud. ¿Hemos ganado?, preguntó. Hemos ganado, confirmó Karen. La flota Krell abandonó la órbita hace 12 horas. Las fuerzas terrestres que no pudieron evacuar a tiempo se rindieron. La colonia está a salvo, asintió Kyle lentamente. Bien. La puerta se abrió y entró la comandante Lisa Martin. Parecía cansada, pero aliviada. Se acercó a la cama y se detuvo junto a ella. Sargento Drake.